Hola, muy buenas noches para todos, mucho gusto, yo soy Paco Cuadros, soy estudiante del programa de literatura y el día de hoy voy a hablarles sobre La Tempestad de William Shakespeare a través de este video que he decidido titular La comedia como fuente de crítica social y de la condición humana. Entonces, para iniciar, quisiera recordar que las comedias de Shakespeare fueron realmente la razón de su éxito inicial una vez se trasladó a Londres. Esta obra se escribió aproximadamente entre 1610 y 1611 y podríamos llamarlo o podríamos decir que fue el testamento literario de Shakespeare. Y aunque no sea pues la comedia clásica de Shakespeare, sí nos pone en evidencia muchos de estas características como el juego de palabras, la vis cómica, que era esa capacidad de hacer reír, esa fuerza cómica que tenían las diferentes comedias escritas. Por supuesto ponen en evidencia las metáforas, los símiles, las analogías que hace a lo largo de la obra. También tiene mucho relacionado con su contenido, ya que son conflictos que inician pero pues que a lo largo del desarrollo de la obra resuelven. Hay elementos también sobrenaturales que ayudan a dirigir el trama, en este caso la magia de Próspero y pues estas artes mágicas que había aprendido, y también conserva algo muy esencial que es el tema del matrimonio que lo vimos, o de la pareja, del amor, que lo habíamos relacionado en casi todas las comedias de Shakespeare, y que pues todas terminan prácticamente en un compromiso o en algo relacionado con el matrimonio, y pues La Tempestad no es la excepción y lo vemos en el caso de Fernando y Miranda. Aunque aquí en esta comedia no está esa figura representada como la vemos en otras comedias del bufón, sí podemos encontrar muchos de los elementos compartidos en este caso con el borracho, que muchas veces o que empieza a aparecer ya un poco más centrada la obra, y pues es ese elemento inquebrantable sobre el cual también el dramaturgo se va a sentir más libre de expresar lo que piensa, y por supuesto a través de estos personajes se va a permitir hacer una crítica más mordaz y más certera hacia lo instintivo y hacia los vicios del ser humano. Y por supuesto a lo que nos vamos a centrar es a la crítica social continua que mantiene Shakespeare en todas sus comedias, y que pues no deja a un lado en esta comedia. Y aquí quiero anotar algo respecto a la construcción de la obra, y es que hay algo que le facilita a Shakespeare hacer esta crítica social y esta fuerte cuestionamiento a la condición humana. Y es que él elabora los personajes elabora y contrasta los personajes para que de cierta forma sean extremos u opuestos, bien sea por su clase social, su sexo, género, por el poder o la moral, y de cierta forma bajo estos extremos de los personajes se va a cimentar casi toda la comedia shakespeariana. Entonces vamos a encontrar una plataforma de personajes construidos en este ámbito social de referencia, conformado por reyes, esclavos, duques, criados, mayores, jóvenes, nobles y vagabundos, y por supuesto ese contraste de estos dos opuestos permite hacer una crítica social imparable casi todo el tiempo en la comedia de Shakespeare. Y por supuesto cuando se hace crítica social se hace crítica de la condición humana, y un ejemplo de todo ello es por lo menos la relación que se muestra entre el amo y esclavo, que la podemos ver por lo menos en esa relación evidente entre Próspero y Ariel. Si vuelves a quejarte, parto un roble y te clavo en sus nudosas entrañas para que pases aullando 2 inviernos. A lo que Ariel le responde: perdóname, amo, seré dócil a tus órdenes y cumpliré gentilmente como espíritu. Próspero: si lo haces, dentro de 2 días serás libre. Y aquí vemos cómo amenaza el amo al esclavo con su libertad. Inclusive llama también la atención esta relación amo-esclavo cuando mantiene una conversación con su hija Miranda respecto a Calibán, y le menciona a Miranda:
Padre, es un infame al que detesto, haciendo referencia a Calibán. Y Próspero le dice, sí, pero le necesitamos. Enciende el fuego, trae la leña, nos hace trabajos muy útiles. ¡Hey, esclavo, Calibán! Responde Montón de Tierra. Y vemos cómo sigue existiendo ese sentido utilitarista en esa relación amo-esclavo, y que por supuesto era muy evidente en la época isabelina, y de la cual pues Shakespeare también es un gran crítico. Y esto solamente por poner en contraste uno de esos opuestos, y digamos que todo esto le lleva a uno a hacerse la pregunta, bueno, ¿y qué critica Shakespeare en su obra? Pues realmente critica todo, realmente lo critica todo, desde por lo menos empezando la obra en la primera escena del primer acto, hace una fuerte crítica a la megalomanía y el narcisismo de la nobleza inglesa, con que también creen que pueden controlarlo todo, inclusive hasta los fenómenos de la naturaleza. Entonces aquí hace referencia a cuando el contramaestre les dice a Gonzalo y a todos los nobles con los que está acompañado, cuando empieza la tempestad, que por favor se devuelvan hacia sus camarotes, hacia la parte de abajo de la embarcación, y le dice el contramaestro, fuera, ¿qué le importa el título de rey al fiero oleaje? Al camarote, silencio, no molestéis. A lo que Gonzalo responde, amigo, recuerda a quién llevas a bordo. Sin embargo, el contramaestre hace mención a que a nadie a quien quiera más que a mí, vos sois consejero. Si podéis acallar los elementos y devolvernos la bonanza, no moveremos más cabos. Imponed vuestra autoridad. Si no podéis, dad gracias por haber vivido tanto, y por si acaso, preparaos para cualquier desgracia en vuestro camarote. Muy interesante reflexión, y adicionalmente nos pone en evidencia también esa pobre tolerancia a la crítica y a la frustración que presentan y que siguen presentando los nobles de las sociedades, y Gonzalo hace referencia unos párrafos posterior a que el contramaestre irá a la horca, por más que lo desmienta cada gota de agua y se abra el mar por atragárselo. Entonces nos muestra muchos temas interesantes para hacer crítica social, entre ellos también esa traición de hermanos motivados por la envidia del poder, que ya la habíamos visto representadas en otras obras de Shakespeare, en múltiples, entre ellas por lo menos Hamlet, esa traición de Claudio al rey Hamlet, y pues realmente es una problemática que se describe desde siempre, inclusive ya desde la Biblia nos hablaban de ese conflicto Abel-Caín, y hay muchas historias en otras religiones que también hacen referencia a todo este caso. También vemos algo muy interesante para hacer crítica social, y es cómo se critica una problemática diaria, aunque por supuesto se ve contextualizada aquí en una historia un poco mágica, relacionada con todo lo que hace Próspero a través de Ariel para generar esta tempestad, pero que Shakespeare hace una crítica fuerte cuando menciona: la desgracia que sufrimos es corriente. Cada día, esposas de marinos, dueños de barcos, mercaderes, también tienen motivo de dolor. Y este milagro, el de haber sobrevivido, muy pocos podrán contarlo entre millones. Y que claramente es una situación que pues vivían a diario, o que siguen viviendo a diario muchas personas. Y vamos también a una fuerte crítica a los procesos y el fenómeno de colonialización y expansión británica, en por lo menos cuando a través de Gonzalo, yo creo que también logra Shakespeare dar un poco de su perspectiva de todo este fenómeno. Y Gonzalo se cuestiona como, bueno, ¿y si yo fuese rey, qué haría? Y dice lo siguiente: en mi estado lo haría todo al revés que de costumbre, pues no admitiría ni comercio ni título de juez, los estudios no se conocerían, ni la riqueza, la pobreza o el servicio, ni contratos, herencias, vallados, cultivos o viñedos, ni metal, trigo, vino o aceite, ni ocupaciones, los hombres todos ociosos y también las mujeres, aunque inocentes y puras, tampoco monarquía. Finalmente, quería recordar que en Shakespeare los límites de las estructuras se pierden, los límites de lo convencional. Esa delgada línea que separa un subgénero el uno del otro en Shakespeare se vuelve muy estrecha.
Con él todo es posible. Es posible criticar a la sociedad a través de nobles y duques, es posible cuestionar a la sociedad a través de conductas realizadas por los vagabundos, por los bufones, es posible cuestionar la moralidad isabelina a través de esos personajes que representan estos vicios y por supuesto a través de todos esos personajes que representan lo más instintivo del ser humano, aquello que aún hoy día sigue despelucando a los más ortodoxos de nuestra sociedad. Muchas gracias.